Soy Antonio Bueno Flores, tengo 74 años. Ya hace 16 años que no trabajo, fui prejubilado y luego ya jubilado. Yo ya desde mi juventud me he creado intereses que los mantengo actualmente. Pues yo la afición por la ciudad antigua pues la sigo teniendo de actualidad. Yo sigo enseñando la ciudad antigua. Me gusta hacerlo, pero no para turistas. Es decir, que lo enseño o para mis amigos o para personas especiales y también para los niños. La leyenda de la Reconquista de Cáceres, porque los árabes llevaban algún tiempo, aunque había habido transiciones, es decir, en unos momentos se volvía a conquistar la ciudad, luego volvía a poder de los árabes, así hay distintos. Pero ya en 1229 las tropas de Alfonso IX de León, con ayuda de tropas castellanas y de las órdenes militares, sitian la ciudad. Entonces se cuenta que un capitán que viene a parlamentar al palacio del rey árabe, pues allí conoce a la hija del caid. Entonces hay un flechazo mutuo, ¿no? Y no sé de qué manera, si es que el capitán sabía árabe o cómo se la ingeniaron por señas, pues quedaron en verse en un pasadizo que salía del Alcázar y llegaba hasta la muralla, lo que le llaman la Torre de los Pozos, que por allí salían también a buscar el aprovisionamiento de agua. Había una cisterna romana y entonces por allí salían. Entonces se empiezan a ver, se ve que el capitán era muy convincente y le dijo a la morita que le facilitara las llaves del pasadizo. Y entonces organizan que mientras las tropas van a atacar por la puerta norte, entonces se llamaba la puerta de Coria, pues el capitán con un grupo de soldados entraría hasta los jardines del Alcázar y sorprendería a los moros. Así lo hicieron y la ciudad se reconquistó. Desde entonces la puerta de Coria se llama la puerta del socorro, porque por allí es donde entraron las tropas a apoyar al capitán que había conseguido entrar hasta el Alcázar. A la morita, el caid, que tenía también poderes, la convirtió en una gallina, a sus damas en polluelo. Y entonces cada 23 de abril, que es la fecha que el fuero reconoce como de la Reconquista, pues salen vagando por los callejones de la ciudad antigua. Y el ayuntamiento, que quiere, fomentar esa leyenda, pues esconde 2 gallinas y al que las encuentra pues le dan un premio en metálico. Que un caballero, Aldana, estaba enfermo, peregrinó a Compostela, lo llevaban en una camilla y cuando estaba allí en Compostela había un mogollón de gente. Entonces un señor, porque no veía, se le ocurre subirse a los lados de la camilla, se apoya en los laterales de la camilla y el otro le dijo: oiga, por favor, un respeto, usted no sabe quién soy. Dice: ¿y usted no sabe quién soy yo? Entonces hablaba con un poco acento francés y resulta que era el sobrino del rey de Francia. Y dice: pues lo voy a averiguar, dijo Aldana, y cuando lo averigüe le voy a dar su merecido por la ofensa que me ha hecho. Se enteró, se fue a Francia y le retó a un combate a muerte. Entonces, delante del rey, estuvieron luchando a espada y Aldana, que era fortachón, ¡buah!, le dio un golpe y lo tumbó. Y ya le puso la espada aquí para matarlo. Y le dijo el rey: detente, pídeme lo que quieras y te lo daré. Entonces el otro podía haber pedido dinero, podía haber pedido que le hiciera marqués de un territorio francés o lo que quisiera. Y sin embargo le dijo: quiero 5 flores de lis de las 8 que campean en tu escudo. ¡Oh! Eso era
lo más tremendo, porque era como perder su honor. Y entonces le dice, yo te le doy bien que ella soy maldoné. O sea, te las doy aunque sean mal dadas, ¿no? Y entonces Aldana recibió esas 5 flores de lis que las tuvo en su escudo y cambió su apellido de Aldana por el de Maldonado. De hecho, ahora nuestro rey Borbón, que viene de Francia, tiene 3 flores de lis en el escudo. Es decir, que le quitó de las 8, 5 y le han quedado 3. El hecho de tener que explicar bien la ciudad antigua o el centro de cirugía me obliga a estar mentalmente activo. Tengo que estudiar un tiempo y luego el hecho de exponerlo, pues lo hacemos de memoria. Entonces, aunque ya alguna palabra se me queda enganchada, pero como ya tengo muchas tablas, se la pregunto al público y me la dice. Entonces, no hay que tener apuro. O sea que el ejercicio, ese ejercicio, si no diario, casi diario, de tener que hablar en público, eso ayuda muchísimo a mantener la mente despierta.